Ya estamos iniciando en este momento la grabación. Muy bien. Muy buenas noches, colegas. Bienvenidos al sexto foro de Normas Internacionales de Información Financiera, NIF, organizado por la Universidad de Yucatán, la UADY. También gracias a la colaboración de nuestros colegas en Latinoamérica, el doctor Lucio Jesús Heredia, de México, el doctor Carlos Enrique Pacheco, también de México, el PhD Rubén Macay Castro, de Ecuador, el magíster Eugenio Rodríguez Mite, de Ecuador, la CPA María Janet Castillo, de Colombia, el magíster Víctor Hugo Parrales Aragonés, de Ecuador, la CPA Malena Márquez Pinto, de Bolivia, el CPC Giovanna Patricia Moreno Benavente, de Perú, y el doctor Rubén Darío Marrufo, de Venezuela. Muy Hoy buenas, tenemos ¿cómo está? como ponente al doctor Franklin Peñas Barrios. Vamos a leer una pequeña reseña profesional del doctor Peña y nos indica lo siguiente. Licenciado en Contaduría Pública de la Universidad NUR, Santa Cruz de la Sierra. Tiene una maestría en Administración de Negocios, MBA, en la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago de Chile. Diplomado en Educación Superior de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, UTSA, y Programa Internacional de Emprendimiento en el Baxon College de Estados Unidos. Experto tributario con más de 15 años asesorando empresas en toda Bolivia, director de desarrollo institucional de la International Fiscal Association, Branch Bolivia, conferencista nacional e internacional en temas de tributación, contabilidad, emprendimiento, auditoría y finanzas. Docente del posgrado de la Facultad de Contaduría Pública y Ciencias Financieras de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, UTEXA, posgrado Business School, Escuela de Negocios, y posgrado de la Universidad de los Andes, Escuela Internacional de Negocios, CESTE, Escuela de Negocios, ESA, y la Universidad Nacional Siglo XX. Mi estimado doctor Franklin Peña, muy buenas noches, bienvenido a esta su casa, el micrófono es suyo. Muy buenas noches, agradecerles a todos por la invitación, un cordial saludo para todos los colegas, para todos los estudiantes, para todos los amigos. El saludo que les doy va desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Jesús, ¿me confirma? Se está viendo la pantalla, ¿cierto? En este momento no vemos tu presentación, te estamos viendo a ti. Hay que compartir. A ver, ¿ahora? No. No. Dame un segundo, ya lo habíamos logrado. Claro que podemos hacerlo de nuevo. Ahora sí. Ahora ya sí. lo vemos. Perfecto, excelente. Continuando con este ciclo de conferencia, es siempre bueno aclarar, ¿no? Los contadores, los profesionales, no vivimos solamente de la normativa. La normativa es algo importantísimo y es algo de lo cual, además, yo en la parte académica todos los días trato de enseñarla de la mejor manera posible. La normativa es relevante, dominar, el conocer, pero déjeme que le cuente un poco de manera resumida cómo me di cuenta de que no solamente de la normativa vivimos los contadores. El año pasado, justamente en este mes, en el mes de octubre, lamentablemente me tocó vivir un suceso personal que me marcó demasiado. Mi padre, lamentablemente, sus enfermedades se le fueron complicando y por tanto requería de una operación que tuvo todo un proceso prequirúrgico de casi un mes. Claramente durante todo ese periodo de ese mes, yo estaba centrado netamente en la evolución de la salud de mi papá, que como todo hijo, es una preocupación enorme, ¿cierto? Entonces, eso trajo consigo ciertos aspectos que modificaron mi conducta, que modificaron mi forma de actuar, de pensar y de relacionarme. Y claramente con el paso de los días afectó desde la relación que yo tenía en aquel momento, afectó la relación que yo tenía con mis hermanos y también inevitablemente me afectó en el desarrollo de mis actividades diarias dentro de la empresa.
hasta ese momento yo lo manejaba todo perfecto, con algunos inconvenientes que de vez en cuando siempre ocurren dentro de la oficina. Mi relación con mi pareja era relativamente buena hasta ese momento y dentro de mi vida académica todo lo manejaba a la perfección. Eran materias que ya impartía desde hace muchos años, tenía todo mi material, siempre estaba actualizado, entonces mi vida no tenía demasiado sobresalto hasta ese momento. Pero un factor muy importante que fue la salud de mi papá me afectó considerablemente. Con el paso de los días, la gente muy cercana a mí me decía: Franklin, te ves perdido, no estás sabiendo manejar tus emociones. Y luego me fui dando cuenta de que estas personas, aunque no se conocían entre sí, solían utilizar un mismo término, que era la inteligencia emocional. Tenés que ser un poco más inteligente emocionalmente hablando, porque te estás perdiendo. Estás acabando con tu vida personal, con tu vida familiar, con tu vida social, con los amigos y sobre todo, ya en la empresa están a punto de no saber qué hacer contigo. Y lamentablemente mi vida llegó a ese punto que nunca pensé que iba a llegar en el lapso de un mes. Me estaba desmoronando mi mundo poco a poco. Llegó un fin de semana donde la situación ya no podía seguir así porque eso me iba a pasar la factura. Y me acordé de que mucha gente me hablaba del término inteligencia emocional. Como buen investigador, empecé a investigar de qué se trata la inteligencia emocional y comprobé, y soy un claro ejemplo, que si uno maneja la inteligencia emocional puede salir de situaciones bastante complejas y difíciles como la que de la manera personal me tocó vivir. Por eso, permítanme que en el transcurso de los 50 minutos siguientes vamos a manejar una agenda que, por supuesto, ojalá permita que también ustedes entiendan lo importante que es el manejo de la inteligencia emocional en la gestión empresarial. Como primera parte vamos a hablar acerca de todo lo concerniente a la inteligencia emocional. Obviamente daremos la definición. Por supuesto, generaremos un contexto para despertarle el interés y puedan seguir la plática. En la segunda parte vamos a ver todo lo referente a la toma de decisiones y el manejo de los resultados. Y finalmente vamos a ver acerca de algunos mitos y de algunas realidades. Sujetándonos a esta agenda, en la primera parte vamos a hablar acerca de lo que es la inteligencia emocional. Y les planteo esta primera gran pregunta. ¿Y si mañana llegara mi reemplazo a la empresa? Estamos viviendo en tiempos tan cambiantes, donde se habla mucho de la inteligencia artificial, de la IA, de cómo viene a facilitarnos enormemente nuestra labor como contadores, como ejecutivos, y nos ayuda en absolutamente muchos aspectos de nuestra vida. Hablamos demasiado de la inteligencia artificial. Es más, muchos de ustedes conocen varias aplicaciones de IA que por supuesto le están sacando el máximo provecho. ¿Y dónde está la inteligencia emocional? Estamos desarrollando y estamos avanzando a pasos agigantados donde efectivamente los robots, las máquinas, este tipo de inteligencia artificial vienen a facilitarnos enormemente nuestra labor como contadores, como ejecutivos, como padres, como hijos, como estudiantes y como personas que constantemente estamos investigando. La pregunta es, ¿realmente en el corto y mediano plazo las máquinas van a venir a suplantarnos como tal? Pues para tranquilidad de muchos, la respuesta es no, porque todavía hay una parte afectiva, hay una parte emocional que todavía las máquinas o los robots o la inteligencia artificial no han logrado perfeccionar. Y mientras eso no ocurra, nosotros como seres humanos, como personas pensantes y que tenemos sentimientos y que reaccionamos ante ciertos estímulos, todavía somos una pieza clave dentro de cualquier empresa o institución. Claro que como lo vamos a ver más adelante, tenemos que ir preparándonos, ¿ya? Entonces, existen algunos aspectos que deberíamos de empezar a cuestionarnos hoy. ¿Por qué debemos de preocuparnos desde ahora? Porque tarde o temprano muchas de nuestras actividades o tareas
ya no la vamos a realizar nosotros, sino que una máquina o una inteligencia artificial que lo puede hacer a un bajo costo, que lo puede hacer con cierto grado de exactitud y que de alguna manera esas tareas, esas responsabilidades que hoy por hoy descansan en nosotros, de aquí a un par de tiempo ya no las realizaremos y por tanto tenemos que ir adaptándonos a los nuevos escenarios que en la gestión empresarial se nos vienen dando. Heráclito de Éfeso, un gran filósofo que vivió en la época griega presocrática, él tenía muchas frases que perduraron a lo largo de estos tantos años. Una de esas frases muy poderosas, potentes y que en la actualidad tenemos que utilizarnos es la siguiente. Él decía, lo único constante es el cambio. Es algo que no podemos negar. Entonces, si lo único constante es el cambio, la gran pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros como profesionales de la profesión? ¿Qué estamos haciendo nosotros como estudiantes que pronto seremos profesionales y que pronto vamos a ejercer esta profesión? Hoy por hoy estamos en una gran disyuntiva, donde venimos de una generación y estamos haciendo un gran salto a esto de la inteligencia artificial. Hace un par de meses, para algunos, la inteligencia artificial era algo que estaba un término muy de moda, pero poco o nada conocíamos. Hoy por hoy ya tenemos experiencia y dominamos muchas herramientas de IA que nos facilitan enormemente el trabajo. Pero fijémonos que todavía los expertos dicen de que la inteligencia emocional para aquellas personas que gestionamos las empresas, si no las sabemos manejar, prácticamente estamos condenados al fracaso. Daniel Goleman, el gurú que popularizó y que causó toda una revolución allá por el año 1995 con la publicación de su bestseller denominado La inteligencia emocional, este psicólogo, conferencista internacional norteamericano, de manera científica, tomando en cuenta ese estudio que realizó durante varios años, teniendo en cuenta una muestra significativa de muchas personas y ejecutivos alrededor del mundo, fíjense que él tiene una máxima que dice que la inteligencia emocional representa el 80% del éxito en la vida. Y esto aplica a mi vida personal, a mi vida amorosa, como por supuesto a mi vida laboral, o sea, a la gestión empresarial. No podemos negar que la inteligencia racional es buena, pero fíjense y analicemos nuestro entorno, analicemos nuestra familia, analicemos dónde actualmente estamos trabajando y no podemos negar lo que ya Daniel Goleman en el año 1995 ya nos advertía y nos los demostraba. Fíjense que no siempre el más inteligente, no siempre el que tiene más títulos, no siempre el que es más eficiente dentro de la empresa es el que tiene más éxito o escala de mejor manera dentro de la empresa. ¿De qué sirve que yo tenga un jefe dentro de la empresa que sea inteligente, que haya tenido excelentes notas dentro de la universidad, que tenga demasiada inteligencia y mucha experiencia comprobada, pero si no sabes manejar sus emociones, es un jefe mediocre, es un jefe condenado al fracaso, ¿ya? Muchas personas no saben manejar sus gestiones. Por ejemplo, estamos en época de eliminatorias, ¿no? Eliminatorias acá en la Conmebol. Hubieron varios partidos anoche. Bolivia nuevamente volvió a perder. Además, el cuarto partido seguido que iba perdiendo. Fíjense que hoy por la mañana, uno de mis colegas, fanático del fútbol, y por supuesto, al igual que todos los bolivianos, querendones de nuestra selección, porque volvió a perder la selección, llegó, pero de una forma que ni él podía aguantarse a sí mismo. Llegó con un estado de ánimo, llegó con una tristeza apoderada en su ser y por supuesto eso era visible y era contagiante a todo el entorno. Fíjense que tengo colegas dentro de la oficina que si por alguna razón no se han tomado su café de la mañana, llegan a la oficina
pero a irradiar descontento. Y son personas que pierden el foco, pierden la eficiencia y, por supuesto, no logran cumplir los objetivos dentro de la empresa. Vivimos en tiempos donde se habla de la estrategia que la empresa debe cumplir a largo plazo. Se dedican horas y horas, reuniones de equipo de trabajo presencial y virtual, con las mentes más brillantes y más inteligentes y más capacitadas dentro de la empresa. Y se elabora un plan de acción de aquí a 5 a 10 años para la empresa. Estrategias al más puro detalle. Un trabajo impecable. Pero resulta que las empresas se han dado cuenta en estos últimos años que la estrategia es importante, pero resulta que quien las pone en práctica, quien las va a llevar a cabo, son seres humanos, son personas. Somos seres que tenemos emociones, que todo lo que ocurre a nuestro alrededor nos afecta. Que ese dicho que dice, perfecto, usted tiene problema, cuando llega a la oficina, lo deja en la puerta de la oficina, entra a la oficina, se pone a trabajar y cuando salga a las 6:30 de la oficina, dentro de la puerta, se vuelve a llevar sus problemas y se lo lleva a casa. Hay gente que efectivamente tiene la capacidad de gestionar de manera eficiente y muy inteligente su inteligencia emocional. Por tanto, es gente que tiene más probabilidades de éxito. Ya lo demostró Daniel Goleman. Y no necesariamente suele ser este tipo de persona que tiene una inteligencia racional más desarrollada, más experiencia o más títulos universitarios. Por tanto, si yo soy capaz de gestionar mis emociones, tengo asegurado el éxito. Hay personas que, por ejemplo, en ciudades de Latinoamérica, como es la gran mayoría, para llegar a la oficina tenemos que bancarnos un tráfico terrible. Tenemos que bancarnos, por supuesto, a un transporte público que conduce como quisiera. Pero ¿qué es lo que sucede? Ya el tráfico hay personas que les afecta enormemente y llegan indispuestos a la oficina, llegan con una mala cara, llegan con una no disposición a actuar y a realizar las tareas que se tiene en el día a día. Entonces, tratemos de pensar nosotros, ¿qué tipo de personas somos? Cuando yo le pregunto a mis estudiantes, ¿cuándo fue la última vez que usted bloqueó a alguien en su WhatsApp, en su Facebook? ¿Cuándo fue la última vez que usted en su empresa en la cual trabaja se dio una media vuelta, salió de la oficina y hizo un mal gesto? La gran mayoría me dice, hoy en la tarde bloqueé a tal persona, a tal amigo, a tal familiar. Hoy en la mañana justamente tuve muchos episodios en los cuales no manejé adecuadamente mi inteligencia emocional dentro de la oficina. Y eso, claro, trae consecuencias nefastas o negativas. Hace un par de años atrás, dentro de la firma, los principales socios eran 2, ¿ya? Resulta que uno de ellos atravesó un proceso de divorcio. Claramente un divorcio nunca es bueno y no termina de las mejores maneras. Solo que a este socio le afectó de sobremanera, porque hay divorcios y divorcios. Él lamentablemente no lo supo manejar este proceso y el duelo post-divorcio le afectó demasiado durante varios meses. Por supuesto, el otro socio de alguna forma le hacía saber que ya estaba bueno, que tenía que enfocarse y que tenía que seguir trabajando porque la empresa se estaba cayendo a pedazos. Finalmente, fíjense, terminaron disolviendo la sociedad. El socio que seguía todavía con el duelo tuvo que vender sus acciones, perder su participación en una empresa que estaba bastante consolidada y tratar de darse el tiempo para recuperarse. Cuando se recuperó después de más de un año, quiso volver a la empresa, claramente ya las puertas no las tenía porque ya había una nueva estructura, había un nuevo socio, había una nueva filosofía, había nuevas estrategias y él ya no tenía cabida. Él hasta ahora, han pasado varios años y se sigue arrepintiendo. ¿Y saben qué es lo que él siempre dice? No manejé mis emociones antes, durante y después del divorcio. No fui capaz de manejar
mi inteligencia emocional y me costó el tesoro más preciado que yo tengo después de mis hijos, que era mi empresa, porque la empresa, aunque él era socio, tenía una participación importante. Él decía, la empresa era como un bebé para mí. Lo descuidé por no ser capaz de manejar la inteligencia emocional. Cuando en su momento me sugerían de que lea ciertos libros, de que me vea ciertos videos, de que escuche ciertos audiolibros, cuando me sugerían que de alguna forma platique con las personas y me desahogue, yo era muy cerrado como todo gerente y ejecutivo y alto ejecutivo. Yo no podía estar por el mundo mostrando debilidad, porque desde el punto de vista de él, un alto ejecutivo que cuenta que está atravesando, que anoche sufrió demasiado, que ha llorado, que extraña a su esposa, un alto ejecutivo no puede demostrar debilidad ni con los amigos, ni con los familiares, ni con los socios, ni peor con los empleados. Entonces, él fue una persona que llevó todo este proceso de manera solitaria. Con el paso de los años, él dice, fue el peor error que yo cometí. Después de eso, no he podido nuevamente dar el golpe de éxito y los emprendimientos que ha tenido por el pasado que de alguna forma le ha marcado, no ha podido despegar como lo hizo. Y básicamente por no manejar la inteligencia emocional de una forma adecuada. Otro gran experto de los negocios, de las finanzas, de las inversiones y de la toma inteligente de decisiones es el famosísimo y mundialmente conocido Robert Kiyosaki. También conferencista que por supuesto da muchas frases que nos deja pensando. Una de ellas es la siguiente. Él dice, la fuerza del carácter y la inteligencia emocional para hacer frente a los errores y aprender de ellos son la clave del éxito. Hay gente que no aprende de sus errores. Hay gente que no es capaz de reconocer. Hay gente que, como comúnmente se suele decir en países como lo nuestro, hay gente que se ahoga en un vaso de agua. Y básicamente eso es una persona, un alto ejecutivo, un operario, un estudiante, un maestrante, un docente, un colega que no es capaz de manejar sus gestiones. Yo tenía un jefe que, por ejemplo, era fanático del Real Madrid. Fanático, pero a muerte, porque muchos años vivió en Madrid, hizo la maestría y su doctorado en Madrid. Pues resulta que era un fanático arrésimo del Real Madrid. Cada vez que su equipo perdía, sobre todo con su clásico rival, el Barcelona, esa tarde, sobre todo si era una tarde de Champions, no, la empresa teníamos que estar pero al filo, porque teníamos que ver el tono de cómo dirigirnos a él, pensar si acercarnos o no a tocarle la puerta o no, porque se nos podría armar la tremenda. Y era un alto ejecutivo, un hombre inteligentísimo, admirado como alto ejecutivo, no solamente en nuestra empresa, ni por la competencia, sino a nivel Bolivia. Pero ¿sabe qué? No era capaz de manejar sus emociones con el resultado de un partido. Pero paradójicamente no solamente sabía manejarlo cuando perdía. Si ganaba, obviamente irradiaba la alegría, pero se iba de un extremo a otro que también se perdía en la celebración postpartido. Cuando me refiero se perdía en la celebración postpartido, me refiero que toda esa semana era solamente hablar que el Real Madrid había ganado. Se mofaba con todos los proveedores, con todos los demás socios, con los empleados, con la gente del banco, con todas las personas ligadas a su entorno más cercano. ¿Qué significa? Que se desenfocaba por completo. Entonces, no estaba manejando sus emociones de la mejor manera. Y claramente, esa semana, ya sea que pierda o gane su equipo, su rendimiento bajaba considerablemente. Era increíble cómo los resultados no los alcanzaba y cómo su cantidad de reuniones o entrevistas también se desplomaba considerablemente, porque ya era conocido por todos, tanto de manera interna como de manera externa dentro de la empresa. Nadie quería reuniones post un partido del Real Madrid porque sabían que iban a ser reuniones totalmente improductivas, que él se iba a centrar en el partido, en el resultado, en las jugadas
y en los jugadores. Por tanto, la inteligencia emocional es importantísimo, importantísimo. Ahora, en base a todo lo que hemos explicado, la definición más sencilla y más fácil de poder interpretar que nos da Daniel Goleman con respecto a lo que es la inteligencia emocional. Y nos dice que es la capacidad de manejar, percibir, utilizar, comprender nuestras emociones y las de los demás, generando resultados positivos. Somos seres sociales por naturaleza. No importa el alto cargo ejecutivo que usted tenga, no importa si está empezando como auxiliar, no importa si usted es un operario o si tiene un cargo a nivel intermedio. ¿Sabe qué? Se trabaja en equipo. Tiene que coexistir con otras personas. Nos pasamos la vida, tenemos discrepancias. Discrepancia no es sinónimo de malo, porque va a ser muy difícil que dos personas pensemos exactamente iguales, porque no somos seres humanos iguales. Tenemos un background diferentes, tenemos perfiles diferentes, tenemos experiencias diferentes, fuimos criados de una forma diferente, hemos estudiado una carrera diferente, hemos estudiado en universidades diferentes y no han pasado cosas buenas como también no tan buenas de una manera diferente, que por supuesto eso ha moldeado nuestro carácter y la forma en cómo reaccionamos ante ciertos estímulos. Hay personas que, por ejemplo, están trabajando en el Excel y no saben cómo realizar una fórmula o no saben cómo interpretar un resultado, automáticamente golpean el teclado. Y uno podría decir, pero eso es algo normal que la gran mayoría de gente hace. Claro, la gran mayoría que no es capaz de manejar su inteligencia emocional. Hay personas que, por ejemplo, si por alguna razón no pudieron ir a casa a almorzar, ya el hecho de tener apetito hacen que reaccionen de una forma no tan agradable dentro de la empresa. O sea, no están manejando su inteligencia emocional de una manera adecuada. Y fíjense que como todos estos pequeños aspectos o detalles, de alguna forma inducen en mi actuar, inducen en la forma en cómo yo voy a reaccionar. Lo que me sucedió a mí en ese momento circunstancial de la salud de mi papá me afectó tremendamente. No era el mismo, no era ni la sombra de lo que yo era. Me quedé sin novia en aquel momento, estaba a punto de perder el empleo. En las universidades, mis clases ya prácticamente las había abandonado porque en aquel momento requería de que yo esté pendiente de mi padre, pero no supe controlar todo. No supe controlar. Creo que pude haber sido más inteligente. Yo que siempre era bueno dando consejos de cómo reaccionar, de cómo actuar, de cómo ser inteligente, cuando me tocó vivirlo a mí no fui capaz de aplicar lo que yo siempre pregonaba. Y ahí entendí de que, claro, cuando nos ponen en situaciones de las cuales no estamos acostumbrados o habituados, es ahí donde tenemos el desafío de poder mejorar. Con todo esto que aprendí de la inteligencia emocional, claramente me fui dando cuenta de lo importante que es este tema y cómo, de alguna forma, se relaciona con la gestión empresarial. Y es por eso que entramos a la segunda parte, que lo he denominado la toma de decisiones y el manejo de los resultados. ¿Por qué las empresas necesitan este tipo de inteligencia? Dentro de las empresas, fijémonos, aunque ya ha cambiado un poco esto, hay empresas que todavía evalúan a sus potenciales candidatos y los evalúan en función a la inteligencia racional demostrada, por lo menos en papeles, en el currículum, cuántas maestrías tiene, cuánto fue su calificación, cuántos años de experiencia tiene, qué ha resuelto en sus anteriores empleos y algunos aspectos importantes. Pero resulta de que las empresas que quieren ir más allá, que han entendido lo importante que es la inteligencia emocional, ya las evaluaciones no se centran en realizar ciertos cálculos matemáticos o de preguntas de conocimiento gerencial, porque las empresas entienden de que si yo tengo cierto desconocimiento de la parte tributaria, de la parte normativa, de la parte de auditoría, de la parte de finanzas, el empresario dice, yo lo puedo capacitar, yo lo puedo formar, él puede aprender eso. Lo que más les interesa ahora a las empresas de alto valor es que ya yo venga con cierta inteligencia emocional.
¿Y qué es lo que hacen? Me plantean posibles escenarios en esa entrevista, me dicen, perfecto, estimado licenciado, usted ha pasado varios filtros, estamos entre las últimas etapas. Vamos a ponerle el siguiente escenario. Supongamos que usted fuera contratado acá dentro de la empresa, 11 de la mañana, suena su celular. Supongamos, usted no tiene hijos, pero supongamos que usted ya tenga hijos, sea papá de familia. Lo llaman de la casa indicándole de que su hijo ha tenido un pequeño accidente en su bicicleta. ¿Qué haría usted? Opción 1, de manera inmediata, irse a la casa a ver cómo está su hijo. Opción 2, indagar un poco más de cómo fue la gravedad del accidente de su hijo. O opción 3, llamar a otra persona, a otro familiar que esté más cerca de la casa del niño y que trate de solucionar el problema. Fíjense que son preguntas que muchas veces mis maestrantes me dicen, licenciado, pero son preguntas que yo siento que son capciosas, que no entiendo por qué me la preguntan. Pues resulta que depende de lo que yo responda en ese contexto imaginario, en ese supuesto que me plantean un problema, depende de lo que yo responda, el psicólogo, la psicóloga que me está evaluando va a determinar si yo seré capaz de manejar de una forma inteligente mis emociones o no. Y fíjense que hoy la inteligencia emocional tiene una ponderación bastante buena dentro de ese proceso de selección. No por nada, algunas veces podemos sorprendernos cuando alguien menos inteligente racionalmente, entre comillas, que nosotros encuentra un trabajo más pronto, mejor remunerado y en un mejor puesto que nosotros, que en teoría somos inteligentes, racionales, de mejor manera, tenemos un mejor currículum, mejor experiencia, mejor universidad, mejor calificación. Pues resulta que las empresas justamente están ponderando de mejor manera el manejo de lo que es la inteligencia emocional. ¿Y eso por qué? Porque no podemos negar que en la actualidad las personas y las empresas nos enfrentamos a un entorno cada vez más sofisticado e impredecible. A diferencia de hace varios años atrás, donde los cambios se daban cada 4 o 5 años y los cambios no nos golpeaban tan fuerte como hoy, hoy por hoy vivimos en una incertidumbre. Ya la proyección de ventas que la empresa ha hecho para el siguiente trimestre, con estos cambios tan volátiles en el mercado, con esto de que el cliente no es tan fiel como lo solía ser antes, como por ejemplo mi papá usaba una marca de Blue Jean y prácticamente toda su vida la utilizaba esa marca de Blue Jean. Usaba un perfume y por más que aparecían otros perfumes, sigue utilizando la misma marca de perfume. Hoy por hoy, los consumidores estamos bombardeados de tanta información que sabemos que este producto es novedoso, que este producto es más barato, que este producto o servicio tiene una mejor calidad, que este producto o servicio me lo van a ofrecer de una forma más rápida. Y el cliente está atento a todas las ofertas y se cambia sin ningún tipo de remordimiento. Muy diferente a lo que pasaba con nuestros padres y con nuestros abuelos. Entonces, hoy en la empresa sabemos que estamos trabajando bajo mucha presión. Hoy por hoy todavía, en el caso de Bolivia, cuando hay un anuncio, se necesita un gerente comercial, se necesita un gerente administrativo, se quiere contratar a un nuevo contador. Entre los principales requisitos y que están en primer orden, capacidad de trabajar bajo presión. Fíjense que todavía en pleno siglo XXI se sigue pidiendo que seamos capaces de trabajar bajo presión. ¿Por qué? Porque hay personas que no son capaces de lidiar con lo que de manera interna y externa puede ocurrir dentro de la empresa y automáticamente se nublan, se ciegan, se pierden y automáticamente su nivel de eficiencia de rendimiento dentro de la empresa no es la adecuada o la mínima que requiere esa gerencia por la gran responsabilidad que se tiene, ¿cierto? Por eso fijémonos que los grandes inversionistas, los grandes inversores o empresarios alrededor del mundo toman clases de inteligencia emocional porque ellos son conscientes de que son buenos tomando ciertas decisiones, que son buenos en las finanzas y no tienen que demostrárselo a nadie. Por eso son los hombres más ricos del planeta,
porque deben saber muchas cosas, son muy inteligentes, son muy analíticos, pero resulta que en los últimos años se ha dado un fenómeno que se lo planteo en la siguiente pregunta. ¿Qué opinión le merece la siguiente frase? Wall Street es el único lugar donde se llega en un tremendo Rolls Royce para dejarse aconsejar por personas que llegan en metro. Y uno se puede preguntar, a ver, ¿cómo es posible que un hombre millonario, un empresario, con empresa ya consolidada, exitoso en su rubro, en su mercado, en su sector, va a ir a pedir ayuda o consejos a alguien que llega en metro? Pues resulta que estos empresarios, estos hombres de negocio exitosos, entienden de que ellos dominan una parte de su cerebro, que les ha ayudado enormemente para crecer en ese rubro, en ese sector. Pero llega un momento donde se dan cuenta de que crecer un punto porcentual más va a ser más costoso y más difícil porque ya crecieron hasta donde debieron crecer. Y lo más inteligente y lo más sensato que su inteligencia racional les dice es diversifica. Abre tu portafolio, lanza nuevos productos y servicios en otros sectores, en otras industrias, donde ahí tienes un potencial de crecimiento. Entonces, estas personas son temerosas a asumir riesgos. ¿Y qué es lo que dicen? Yo hice mis millones, hice mi fortuna y tengo experiencia en este sector de las telecomunicaciones. Pues ahora me piden que ingrese a un sector tecnológico más específico y que invierta en las startups, un concepto nuevo que yo poco nada manejo, pero tengo millones para poder invertir. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a buscar asesoría de aquellas personas que saben relacionarse, que entienden de este nuevo concepto de startup y que saben que la mayoría de las startups son jóvenes los que las están implementando y que tienen un potencial tremendamente alto. Esta persona adulta dice, ¿cómo puedo yo charlar de negocios con un joven? Es más, a duras penas puedo comunicarme con mis hijos y no entiendo la forma de comunicarme con ellos. Pues entonces él está entendiendo de que todo se maneja por emociones y que puede contratar a alguien que no es tan exitoso ni millonario como él, pero que entiende de cómo es relacionarse, de cómo es negociar y de cómo es capaz de manejar las emociones con estos jóvenes que me pueden representar un importante potencial de seguir haciendo crecer mi negocio. Fíjense que cuando se toman decisiones en las empresas todos los días estamos tomando decisiones. Y hay gente que, fíjense, que llega tarde. Yo en la oficina hace un par de días estaba escuchando a dos colegas, ¿ya? Que una llegó tarde y la otra le pregunta, oye, generalmente tú no sueles llegar tarde, ¿y qué pasó? La otra le responde, pues resulta que hoy me levanté y no sabía qué ponerme. Y tardó demasiado buscando la camisa ideal que se ajuste con el pantalón que ya había decidido ponerse esa mañana para ir a trabajar. A los siguientes días escuché lo siguiente, que resulta de que un colega también había llegado tarde, pero fue porque se desveló, porque no pudo dormir, porque su serie que estaba mirando en Netflix no terminó como él pensaba que iba a terminar. Y fíjense cómo el resultado de una serie que él sabe que es ficticia, que se está actuando, que son personas que se le pagan para que actúen y por tanto lo que sucede ahí no es algo que sucedió en la vida real, porque era una serie basada simplemente en un libreto que no era algo real. Pero sin embargo a este ejecutivo de más de 50 años le afectó el resultado final, se desveló porque no pudo dormir, al otro día llegó tarde y claramente el hecho de no poder dormir adecuadamente le afectó durante todo el día. Sí, le afectó porque su serie no terminó como él pensaba. Entonces, fíjense que esto nos atañe absolutamente a todos.
¿Cómo es posible que él no fue capaz de manejar sus emociones, no actuó de manera inteligente y por último, bueno, la serie terminó así, pues ni modo, no la vuelvo a mirar, o si hay una nueva temporada, pues no la vuelvo a mirar porque considero que el libreto no terminó como yo pensaba y se acabó el fin del cuento, ¿cierto? Entonces, fíjense que cuando se toman decisiones dentro de las empresas, tomamos decisiones que tienen un impacto en el resultado. Tomamos decisiones que pueden afectar el nivel de ingresos, como también el nivel de ingresos dentro de la empresa. Todos los días, no importa el cargo que usted ocupe, usted tiene una afectación en temas financieros y en temas económicos. Claro, si estoy a un cargo más ejecutivo, más alto, lo que yo decida afecta de sobremanera y el impacto es mayor. Entonces, fíjense que cuando se toman decisiones netamente basadas en la parte financiera, si vamos a hacer una inversión dentro de una empresa, va a depender del paso del tiempo. Entonces, si la empresa desea invertir $100,000 en la adquisición de una nueva maquinaria, oiga, la recuperación puede tardar 2 o 3 años. Para que finalmente tengamos beneficio o rendimiento puede pasar bastante tiempo. Entonces, hay gente que no es capaz de gestionar el tiempo, que no es capaz de bancarse el periodo de tiempo que estaba ya en el plan financiero para la recuperación de esa inversión. Hay gente que asume una inversión y no es capaz de evaluar los riesgos. Después, con el paso del tiempo, se da cuenta que hay riesgos internos como riesgos externos que tiene que manejar. Y prácticamente eso lo asfixia, lo ahoga. Y por tanto, la empresa, por efecto de esa mala decisión y sobre todo, cómo reaccionó ante esa mala decisión, porque emocionalmente no actuó de una correcta manera, fíjense que el problema se puede agudizar a tal punto que la empresa tenga una iliquidez financiera y luego tenga problemas operativos para pagar sueldo y salario, luego tenga problemas operativos para pagar impuestos, para pagar al banco. Ya el banco me está complicando la situación, ya mis proveedores le debo 5 facturas, no me quieren dar más materia prima. Si no hay materia prima, no hay producto para transformar. Si no tengo productos transformados o productos ya elaborados, no tengo productos para vender. Si no hay productos para vender, no hay ingreso. Entonces, ¿cómo se complica enormemente? Fíjense el resultado de cómo yo reaccioné. Y eso es el diario vivir. Tenemos, fíjense, para entenderlo de mejor manera, familiares cercanos que uno dice, ¿cómo admiro a mi tía? Es una persona que le pasan tantas cosas malas en su vida, tiene tantos problemas, pero tremenda dama, cómo maneja las situaciones. Y por el otro lado tengo el caso de mi hermano, que porque no se la lavaron bien la moto, hoy automáticamente está con una semana que no soporta a nadie. Ese es un ejemplo claro del no adecuado manejo de la inteligencia emocional. Y uno dice, si con aspectos tan sencillos, tan banales en nuestro diario vivir, hacemos una tormenta, imagínense lo que puede afectar nuestro desempeño o nuestra reacción en actividades del día a día cuando estemos en un puesto gerencial donde ahí hay mucho en juego y tenemos demasiado que perder. Otro problema donde se ve el manejo de la inteligencia emocional es en el endeudamiento. Hoy por hoy las empresas están más enfocadas a apalancarse financieramente. Quieren aprovechar este efecto multiplicador de lo que viene a ser la mezcla de dinero propio, que el dinero es uno de los recursos que más escasea hoy por hoy dentro de las empresas. Entonces, para buscar esa fuente de financiamiento que tienen diferentes alternativas, cada una con sus ventajas y sus desventajas, por ejemplo, es un tremendo problema. Los gerentes o los socios de las empresas se vuelven locos porque no consiguen el dinero como ellos quieren. ¿Por qué? Porque no han tomado una planificación financiera que debieron ir pensando hace meses atrás, sino que quieren conseguir el dinero de la noche a la mañana, cuando en estos tiempos, a no ser que usted sea una empresa muy, pero muy buena, tan innovadora, tan tecnológica y tan rentable, como para que los posibles socios o accionistas vengan y compren acciones o pongan su dinero en la empresa. Si no es su caso,
pues tiene que saber que hay todo un proceso que puede tardar semanas o meses y mucha gente no sabe manejar ese tiempo. Por supuesto, no sabe manejar sus emociones. Cuando hablamos de la inteligencia emocional en base a lo que hemos hablado en estos últimos minutos, fíjense que percibimos emociones. Tenemos que ser capaces de comprender las emociones, manejar las emociones y utilizar las emociones. Cuando hablamos de la inteligencia emocional, fijémonos que hay ciertas categorías o elementos que son importantísimos dentro de la inteligencia emocional, como por ejemplo la empatía, un término que siempre lo hemos escuchado, pero fijémonos, yo tuve que aprender esto de la inteligencia emocional. Dentro de la firma, como contador y especialista en temas tributarios, tenemos plazos que yo le denomino plazos fatales, que si no cumplimos con esos plazos fatales, multas, sanciones y más multas e intereses. Entonces, como toda la parte tributaria la veo yo con todo un equipo de trabajo, resulta que el trabajo se va alimentando de estos auxiliares que luego pasan a los demás colegas contadores. Entonces, si alguien se atrasa dentro de ese proceso, automáticamente afecta a todo el resultado. Entonces, ¿qué pasaba anteriormente? Cuando alguien no cumplía con su trabajo y automáticamente se convertía en el cuello de botella, yo automáticamente explotaba. ¿Solucionaba el problema? Nada. El problema seguía y yo seguía enfadado. ¿Y qué pasaba? Hacía que mi equipo de trabajo ya sea temeroso para conmigo. ¿Y qué sucedió? Que en los siguientes meses me cumplían por cumplir y por tanto había una tendencia a presentarme ciertos cálculos tributarios que no eran los correctos ni los adecuados, o sea, aumentando la probabilidad que a futuro en una fiscalización hagan un control tributario y descubran ciertos cálculos que de manera errónea presentamos como correctos cuando no lo eran. Autoconocimiento, tenemos que conocernos. Si yo sé cómo soy, si ya yo sé cómo reacciono ante ciertas circunstancias, tengo que ver qué puedo hacer para poder cambiar. Fíjense que yo tengo un problema, que para muchos en realidad es un problema, pero también para muchos es una gran virtud y que valoran demasiado. Que les cuento así rápidamente, uno de los principales trabajos que yo tuve hace un par de años lo conseguí simplemente porque llegué puntual a la entrevista. Me tocó entrevistarme acá en Santa Cruz con unos ejecutivos uruguayos que llevaban 20 años teniendo empresa en Bolivia. Me dijeron, Franklin, es la primera vez que un boliviano no solamente llega puntual, llegaste 5 minutos antes, nunca antes nos había pasado eso en Bolivia. Ya estaba contratado. Entonces, cuando yo tengo reuniones, ¿qué pasaba antes de gestionar mi inteligencia emocional? El cliente, mi colega o el posible cliente que llegaba a la empresa y llegaba, basta que llegue 5 minutos tarde, ya automáticamente mi carácter, mi comportamiento cambiaba, porque yo sentía que estaba siendo irrespetuoso con mi tiempo. El speech, el discurso, las diapositivas, el chiste que tenía preparado para romper el hielo, más todas las estrategias que había diseñado y que todo el fin de semana fui preparando, automáticamente se me nublaba porque me molestaba tanto que haya llegado 5 minutos tarde. Ni que se diga si llegaba 15 o medio minuto o 30 minutos tarde, ni que se diga si llegaba tarde y no tenía la delicadeza de disculparse. Automáticamente toda esa reunión que ya estaba elaborada, todo lo que había trabajado se esfumaba porque no era capaz de gestionar mi inteligencia emocional. Tengo que autorregularme. ¿Qué significa? Que a partir de allí entendí de que en Bolivia se utiliza algo, la hora boliviana. Que si dicen 4 de la tarde la reunión, te preguntan, ¿4 de la tarde? Hora boliviana, y yo no entendía lo que me querían decir con eso. Básicamente ya se da por sentado de que las cosas nunca van a empezar puntual y que uno tiene que bancarse ese periodo de tiempo. Fue algo que tuve que aprender, que la idiosincrasia, la cultura de mucha gente dentro de mi país lamentablemente está embargado por la impuntualidad.
¿Qué es lo que hago? Que eso no me afecte. Ya me mentalizo y ya sé que hay muchas probabilidades de que lleguen 15 o 30 minutos tarde y yo tengo que estar sentadito, puntual, esperando a que lleguen a mi oficina. Si llega puntual, magnífico, va a ser mi amigo inquebrantable. Si llega tarde, pues ni modo, tranquilo, no pasa nada. Usted siéntese y continuamos con la reunión para que eso no me afecte mi desempeño durante toda la reunión que ya la tenía planificada. Motivación. Todos los seres humanos tenemos que saber qué es lo que nos motiva a seguir. Una vez descubramos qué es lo que nos alimenta, pues centrarnos en esa motivación para seguir siendo adelante. Y otro aspecto, por supuesto, son las habilidades sociales. No podemos negar que trabajamos con seres humanos, proveedores, clientes, con los bancos, con los socios, con los colegas de la alta gerencia, con los colegas operativos o de estructura jerárquica más baja. Y todos son habilidades sociales. Fíjense cómo la inteligencia emocional afecta dentro de la gestión empresarial. Como ya hace muchos años Lord Kelvin lo decía, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora siempre se degrada. Cada vez que en la empresa tenemos semanas de medición de resultado, es un dolor de cabeza. La gente anda estresada dentro de las oficinas. Cuando se les explicó acerca de la inteligencia emocional, fíjense cómo todo eso cambió. Ya no andan con ojeras, ya no andan de mal humor, ya había gente que se autoenfermaba o se inventaba que estaba enfermo para no ir a la oficina de forma presencial en una época de evaluación de rendimiento. Porque la gran mayoría no nos gusta que nos evalúen, no nos gusta que nos cuestionen. ¿Y eso por qué? Porque no somos capaces de manejar nuestras emociones. Si yo soy capaz de manejar mis emociones, no tener ningún problema en poder recibir una autocrítica, una crítica constructiva, sin ningún problema puedo decir, tenés toda la razón, no había visto este punto de vista y claro que puedo mejorar este proceso, claro que puedo mejorar este servicio y te prometo que para el siguiente trimestre mis resultados van a ser totalmente diferentes. Para ir terminando, vamos a ir a la parte de los mitos y las realidades. ¿Me permites? Perdón. En mi país, por ejemplo, la gran mayoría de las personas piensa que los gerentes, que los altos ejecutivos son personas o seres cuadrados, que son muy aburridos, que lo ven detrás de un escritorio con un lentecito, con un traje bastante caro, muy elegantes y que muy pocas veces suelen tener una sonrisa. Pues resulta de que eso tan cierto no lo es, porque la labor en tema gerencial está repletos que se encuentran muchas veces lejos de la realidad. Como por ejemplo, el gerente en la actualidad implica tener una gran responsabilidad, compromiso y dedicación. Estamos en un constante aprendizaje, siempre actualizado a la par de nuevas tecnologías. Existen muchas nuevas herramientas de apoyo a la alta gerencia, software tan sofisticado con módulos tan específicos que con una combinación de ciertas teclas tengo muchos reportes, pero resulta que todavía la labor del gerente, ese ser humano con un cuerpo, con emociones, con corazón, todavía es importante dentro de la empresa. Un mito dice que la tecnología va a sustituir a los gerentes. La realidad hoy por hoy nos dice que solo un gerente tiene la capacidad del análisis de las transacciones. El software, la tecnología, el hardware me puede ayudar o coadyuvar a tener todos los resultados, pero todavía se hace falta de un ser humano con inteligencia, que tenga criterio y que todas esas variables la pueda asociar y finalmente tomar una decisión. Un mito es que los gerentes se pasan toda la vida detrás de un escritorio. La realidad nos dice que también los gerentes disfrutan de su profesión. Hoy por hoy, fíjense que la labor social, la forma de interactuar con un posible cliente, concreta una venta. Con esa habilidad de relacionarse, Interesante. de entender las emociones de la otra persona, puedo cerrar una venta de 100 unidades de esta caja, de este producto. Con esa habilidad para relacionarme, puedo hacer
que ciertos clientes que todavía no me están pagando me puedan pagar a la brevedad posible para aumentar mi flujo de caja. Entonces nos estamos dando cuenta de que la inteligencia emocional es importantísima dentro de la gestión empresarial. Ya dentro de las empresas se los tiene identificados a aquellos que no tienen una adecuada inteligencia emocional. ¿Saben qué es lo que hacen en algunas empresas en Bolivia, que yo lo sé? Lo colocan a esas personas que no manejan bien sus emociones allá en la última oficina, que mientras menos contacto con personas tengan, mejor, para que así no la freguen porque no son capaces de manejar sus emociones. Sin embargo, aquellas personas que ya han demostrado que manejan adecuada e inteligentemente sus emociones son las personas que están en el cara a cara, en el face to face con esos grandes clientes. Son las personas que van y concretan ventas, son las personas que van y generan ingresos para la empresa. Por tanto, son personas que están en cargos de alto nivel jerárquico y por ende ganando muy, pero muy bien. Entonces, si esta es la realidad, tenemos que pensar que hemos llegado a este punto por los grandes cambios que están reestructurando los roles que desempeñan los ejecutivos. Si nos remitimos al informe del futuro del empleo del Foro Económico Mundial, indica lo siguiente, que para el año 2022 ya 75 millones de empleos pudieron ser desplazados por un cambio en la división del trabajo entre humanos y máquinas. Los perfiles del trabajo indican que un grupo de perfiles de trabajo se volverá cada vez más redundante, lo que incluye a contadores y auditores. ¿Qué significa? Que ya mucho trabajo lo hace una máquina, lo hace un software, lo hace cierta tecnología que ya está programada, que tiene ciertos algoritmos y automáticamente me da los informes, me elabora los estados financieros, me elabora toda la facturación, ya me presenta una declaración jurada y yo simplemente doy el visto bueno. Por consiguiente, el futuro éxito de los contadores radicará en la capacidad para anticiparnos, porque a medida que la profesión vaya mirando al futuro con estos grandes cambios, debemos anticiparnos. 1. Comportamientos y competencias necesarias para tener éxito en el futuro ecosistema empresarial. Yo recuerdo cuando todavía estaba en el colegio, aquellos que éramos buenos en los números, que éramos relativamente calladitos o antisociales. Recuerdo que una profesora me dijo una vez, aquí tenemos a un futuro contador público. Esa era la percepción que se tenía de nosotros. Pero hoy por hoy tenemos que cambiar ese chip o esa mentalidad, cambiar las expectativas sobre lo que significa ser un contador. Los contadores somos contadores, vemos la parte financiera, vemos la parte gerencial, nos convertimos en psicólogos, somos tesoreros, vemos la parte tributaria, negociamos con los bancos, negociamos con los proveedores, negociamos con los clientes. Entonces, estamos en una constante interacción con las personas, con seres que tienen emociones. Y si yo aprendo a conocerme a mí, como también las emociones o cómo reaccionan con lo que yo interactúa, tengo muchas probabilidades de éxito. Si nos remitimos al estudio de la práctica del ahora, se les consultó a muchos contadores alrededor de Estados Unidos y de Europa y se les planteaba ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿qué habilidades adicionales considera usted que el contador debería tener hoy en día? Fíjese que el 57% respondió habilidades tecnológicas, un 46% habilidades de relacionamiento, cuando hace un par de años atrás al contador público no se le exigía tanto que tenga esa habilidad de poder comunicarse, de poder interactuar, de poder convencer. Hoy por hoy ya un buen porcentaje dice que tiene que tener la habilidad de relacionamiento, que esto va justamente de la mano de la inteligencia emocional. Tenemos que decidir a cuál bando queremos pertenecer. ¿Al bando A, que tiene muchas probabilidades de éxito? Vale decir, una generación de profesionales de ejecutivos actualizada, técnica e interconectada. ¿O queremos pertenecer al bando B, condenada al fracaso? Profesionales ejecutivos un tanto obsoletos, un tanto desconfiado de que esto de la tecnología no va a repercutir en mi labor. Yo soy un profesional, soy un ejecutivo consolidado y esto no me va a afectar a mí, y de alguna forma se quedan rezagados. ¿A cuál queremos pertenecer? ¿Al A o al B?
Claramente tenemos que ir por la senda del éxito y para eso tenemos que estar atentos no solamente a lo que está pasando actualmente en el presente, sino a las tendencias de cambios de habilidades que se van a requerir o necesitar en el mediano y largo plazo para estar, por supuesto, a la vanguardia. Por tanto, en base a todo lo que hemos hablado, nunca debemos de olvidar que todos tenemos la responsabilidad de reconocer, aceptar y trascender la incertidumbre que rodea a nuestra profesión. Les agradezco mucho por el tiempo, por la atención. Muchísimas gracias. Bueno, Bien, mi estimado doctor Peña, gracias por la intervención. Vamos a ir revisando el chat para consultas y preguntas de nuestros participantes. Bien, pueden formular sus consultas para el CPA Franklin Peña por medio del chat. Vamos a ir revisando. ¿Puedo hacerla? ¿Puedo hacerla? Claro, claro. El doctor Carlos Pacheco, doctor. Ok, a ver, permítame. Una pregunta, bueno, para mí, la inteligencia emocional es la más importante, ¿no? Ahora, ¿qué piensa cuando, permítame, ay Dios, permítame por favor, ay Dios, a ver, es que están entrando muchos, a ver, permítame, para mí, más que decir que necesito gestionar bajo presión, para mí sería más bien trabajar, pero no bajo presión, sino pensando que tampoco es bajo pasión, ¿no? Pero que lo voy a hacer bien, ¿no? ¿Sí? Y para eso, como usted dijo, muy bien, necesito estar bien primero yo, ¿no? ¿Sí? No sé si me escuchan, ¿no? Sí, Sí, se escucha. ok. Aquí en México, pues casi muchas empresas, cuando salen las solicitudes, dicen trabajar bajo presión, ¿no? Yo creo que eso está mal, ¿no? Para mí, en lugar de eso, es trabajar porque me gusta, porque lo quiero hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo participo, en automático, pues yo voy a ayudar a la empresa para que pueda crecer, ¿no? ¿Ok? Eso de bajo presión, para mí significa que soy ineficiente, ¿no? Que no creen en mí, ¿no? Sí. Entonces, yo tengo que ser puntual para que yo pueda entregar lo mejor de mí mismo, ¿no? Y si lo hago, pues yo creo que podré salir adelante, ¿no? ¿Sí? Hay muchos ejemplos de presiones, pero por decir algo, ¿no? Cuando tú llegas a una empresa, tienes que checar una tarjeta, ¿no? Quiere decir que o sea, no creen en ti, ¿no? Pero si tú checas la tarjeta y luego te vas a sentar y no hacer nada, o te vas, pues quiere decir que tú no eres una persona eficiente y eficaz, ¿no? ¿Sí? Entonces, para mí fue excelente porque pues, siempre he creído en esos aspectos, ¿no? Que lo primero es la inteligencia emocional y luego sigue la artificial que ayuda nada más, ¿no? Que no nos quita el trabajo, ayuda nada más, ¿no? Entonces, pues no sé qué opine, pero bueno,
Ahí lo dejo, ¿no? Sí. Estimado doctor Beña, ¿podemos dejar de compartir la pantalla? Perfecto, ahora sí. Muy bien, muy bien. Bien, tenemos en el chat a nuestros colegas Uriel Angulo. Interesante, gracias por compartir su experiencia personal de forma muy práctica en la empresa. Nuestro colega licenciado Joan Hernández, excelente presentación. Estimado doctor, podemos dejar de compartir. Este fue otro mensaje. Eder Carranza, magistral presentación, es muy cierto todo lo que ha expuesto. Marix Hernández, felicitaciones, doctor Peña. Muy interesante su ponencia. Rosa Díaz, excelente, gracias por su presentación, muy dinámica. Bien, doctor, vemos que en los ambientes de la empresa cada vez vemos que el comportamiento humano se vuelve mucho más conflictivo y antes de buscar soluciones, viene la agresión, y a veces, primero la agresión verbal, ¿no? En el tema laboral, a veces se detienen ya por el tema de las reglas. ¿Qué considera usted importante de cómo debemos actuar en este tipo de situaciones? En este ambiente tóxico. Es algo de nuestro diario vivir. Vivimos en un tiempo donde fíjense que los seres humanos tenemos problemas en casa, tenemos problemas políticos, problemas sociales, problemas medioambientales, un montón de factores que no podemos negar que afectan al ser humano. Tenemos un corazoncito, tenemos emociones, tenemos tristeza. Si mi hermano tiene un problema, claro que me va a afectar por esa hermandad que yo tengo, por esa preocupación que tengo. Entonces, hay personas que fíjense que ya se convierten en tóxicas, por el término que usted utilizaba. Personas que no son capaces de gestionar sus emociones. Son personas que cuando usted habla con ellos, lo primero que suelen decir es, yo soy así. Tengo tantos años y nadie me va a venir a cambiar. Y si me han contratado era porque servía mi trabajo como yo venía. Entonces no son personas abiertas al cambio. Entonces son personas que suelen decir, es que yo heredé ese carácter, ese genio o esa forma de ser y a estas alturas de mi vida no lo voy a cambiar. ¿Saben qué? La inteligencia emocional se puede gestionar. Hay personas que uno ve que pareciera que de manera innata manejan adecuadamente las emociones de una forma tan perfecta o brillante. Hay otras, como en el caso mío, que tuve que aprenderla y como decía al inicio, soy un ejemplo claro de que la inteligencia emocional, como lo dice Daniel Goleman, podemos gestionarla. A algunos nos puede costar un poco más que a otros, pero podemos llegar a realizarlo. Dentro de la empresa en la cual actualmente trabajo, había personas conflictivas, tan conflictivas que muchos, y me incluyo, preferíamos evitar confrontar, evitar hacerles saber dónde estaba su error, para evitar que reaccione de una forma que ya sabíamos cómo iba a reaccionar. Pero ¿saben qué? El no afrontar o confrontar a una persona de una forma diplomática es de un ser débil. ¿Qué es lo que yo hago? Ya voy conociendo a esta persona, ya sé que es conflictiva y le voy tomando el pulso por donde a esta persona le puedo llegar. Por ejemplo, tenía una colega que teníamos mucho conflicto siempre. Una mamá muy amorosa de sus hijos. ¿Cómo llegaba? Charlándole de sus hijos. ¿Cómo está? ¿Cómo está Miguel? ¿Qué tal Anita? ¿Cómo van las clases? ¿Qué tal con el tema de los disfraces? Y ya le buscaba la charla y hacía que ella empiece a hablarme de un tema que a ella le gusta, que a ella le hacía sacar una sonrisa. Entonces, cuando entraba a la oficina, ya estaba como dispuesta en una posición de batalla, como diciendo, dame tu primer golpe que yo sabré cómo reaccionar. Ya estaba a la defensiva, una persona muy tóxica. Pero nunca se imaginó que yo llegue a preguntarle por sus hijos. Entonces ya calmaba las aguas, calmaba su predisposición a enfrentarse conmigo y ya entraba en un vínculo sentimental y de emociones. Y luego ya iba a darle el golpe, entre comillas.
a mostrarle el informe en el cual quería que me arregle ciertas variables o ciertos datos o que me lo explique de mejor manera. Y para mi sorpresa, cambiaba su forma de explicarme y de darme el resultado que yo quería. Entonces, tenemos que ser inteligentes a la hora de lidiar con este tipo de personas porque la encontramos en todo momento, incluso dentro de nuestro seno familiar, con nuestros amigos, los que son casados con la propia esposa, con el propio esposo, y en la oficina o en la empresa no es la excepción. Podemos tener personas de este tipo y ¿por qué no? Tratar de persuadirlo, tratar de explicarle en qué consiste la inteligencia emocional, pasarle algunos links, algunos clics de video para cuando tengan tiempo lo puedan ver y créanme que le vamos a hacer una tremenda ayuda. Franklin, muy bien, tú hablabas algo muy interesante referente a estos problemas que estaban aconteciendo en tu vida. ¿Cómo te diste cuenta que necesitabas ayuda y cuáles fueron los pasos que diste para salir de ese laberinto? Generalmente el ser humano no somos capaces de aceptar que lo estamos haciendo mal. Y yo era uno de ellos. Yo simplemente me jactaba en esa parte de decir lo que estoy haciendo ahora, lo estoy haciendo por mi papá y nunca me voy a arrepentir. Entonces, pero no me estaba dando cuenta que lo que yo estaba haciendo, de alguna forma, me fui a otro extremo que me estaba descuidando de muchos aspectos. Cuando después de varios días ya eran una cantidad importante de personas que me quieren, que me valoran mucho, me hicieron saber que yo estaba prácticamente perdido, que me estaba descuidando, que ya estaba siendo irresponsable, que estaba haciendo lo que yo nunca fui, que estaba demostrando lo que yo nunca demostré, que la gente que me admiraba por cómo yo actuaba antes de, ahora lo estaba perdiendo. Ahí dije, no, ya me quedé sin una novia, no tengo buena relación con mis hermanos, en la oficina ya no saben qué hacer conmigo, en la parte académica ya no me están tomando en cuenta en absolutamente para nada, entonces dije, no, ya esto si sigue así, no va a haber forma de poder recuperarme. Y yo tardé en reaccionar, tardé demasiado en reaccionar, pero por lo menos reaccioné en su debido momento. Tuve que aceptar y hacer un mea culpa y decir, pues le estoy pelando. Lo que muchas veces no somos capaces de aceptar un error. Cuando yo fui capaz de aceptar que tenía un problema, recién aceptando que tenía un problema, busqué las posibles soluciones y empecé a leer una bibliografía especializada de inteligencia emocional que hasta ese momento nunca me interesó. Nunca me interesó saber un poco más de eso. Yo dije, no, son gurús, vende humo. Eso se lo deja para la gente débil que se cree todo eso discursito y para mí era algo que yo no lo tomaba en cuenta hasta que finalmente mi propia vida, mi propia circunstancia y necesidades me obligaron a empaparme un poco más de la inteligencia emocional. No tiene que ser fácil reconocer que estamos equivocados y que el resultado de cómo actuamos y de cómo emocionalmente actuamos nos está afectando, tiene que ser nuestro punto de partida para decir basta y de aquí tenemos que hacer un cambio en nuestra vida, si no, todo se nos puede venir abajo. Pero de estos cambios que diste, ¿no? ¿Cuál fue lo que llevó a decir, ¿sabes qué? Estoy anclado, estoy en este laberinto. ¿Qué fue lo que movió tu piso para realizar este cambio? Fue cuando ya de alguna forma en la empresa me estaban invitando a que yo tenga unas vacaciones indefinidas hasta que finalmente me recupere. Me lo dijeron de una forma muy diplomática, pero yo sentí que ya no era prescindible en la empresa donde yo siempre me jacté de ser prescindible. ¿Por qué? Porque ya en esos últimos 2 meses me había descuidado tanto de la empresa, donde había delegado muchas responsabilidades y muchas de las otras responsabilidades no las delegué, sino que alguien dentro de la empresa tenía que asumirlas porque yo no era capaz de pensar estratégicamente y de comportarme como un profesional a la altura. Me centré, me sofoqué demasiado en algo que tal vez no requería tanta mi atención, porque al fin y al cabo yo no soy médico. Hacía lo que tenía que hacer algún familiar, pero yo no podía curarlo a mi papá. Para eso había profesionales. Entonces yo me desmarqué por completo de la oficina hasta donde ya me vieron como alguien reemplazable. Ahí dije, no, será la primera vez en mi vida
que alguien me quiere cambiar. Entonces dije, no, esto definitivamente ya es el fin, es el fin de mi carrera dentro de esta empresa que tanto yo quiero, así que si no hago un cambio, de aquí a una semana me van a cambiar. Cuando me di cuenta de que estaban buscando un posible candidato que iba a reemplazarme, ahí dije, esto es algo ya muy grave, esto ya va en serio. Y tuve que cambiar y hacer el cheat rápidamente para volver a ganar el terreno que había perdido. Los beneficios, si nos puedes decir en corto plazo, ¿cuáles fueron esos beneficios que al momento de hacer ese cambio de chip se manifestaron en ti? Que ya veo la cosa, los asuntos de una forma muy diferente. Es que todo extremo es malo. Yo justamente por tratar de ser muy profesional, por tratar de ser muy disciplinado, de alguna forma me estaba olvidando de vivir. ¿Me entiende? No salía los fines de semana por estar concentrado en el trabajo, por ser muy eficiente. Y está bien que usted sea profesional, está bien que usted cumpla objetivos, está bien que uno quiera sobrepasar los objetivos. Pero yo me estaba olvidando de algo muy importante, que era el tema de interrelacionarme con otras personas. Me estaba olvidando del networking, de algo que todos sabemos, que todo se logra por las amistades, por los contactos. Entonces, lo positivo, entre otras cosas, fue que yo volví a vivir. ¿Qué significa? No es que yo antes no viva, sino que antes mi vida era muy monótona, muy mecanizada como la gran mayoría de los contadores. Hoy ya sonrío, hoy ya salgo, hoy ya no me estreso. Perfecto, si tengo que trabajar hasta las 8, pues bien. Si tengo que ir a descansar, salir, pues lo hago. Cosa que antes mi forma de pensar o mi visión de vida como profesional no me lo permitían. Y gracias a la inteligencia emocional estoy más tranquilo, siento que tengo menos estrés y mi salud y mi cuerpo me lo agradece. Ya no padezco de aquellas migrañas que hasta antes de eso padecía comúnmente, hoy ya absolutamente para nada. Ya sonrío, ya donde voy me dicen irradias unas vibras que antes no las tenías. Entonces el cambio es notorio y por tanto voy a seguir en esta misma línea. Las personas que antes se habían alejado de ti por este tipo de circunstancias, ahora, ¿cómo reaccionaron a ese cambio con esta inteligencia emocional? Mucha gente sigue pensando que yo fui a tomar terapia y me dicen, ¿cuál es tu terapeuta? ¿Cuánto te costó el psicólogo que fuiste a ver? Y mucha gente me dice, ¿en serio fuiste a un psicólogo? Y le digo, yo nunca te he dicho que fui a un psicólogo. No tengo nada en contra de los psicólogos, ni mucho menos. Es más, la inteligencia emocional, el bestseller de Daniel Goleman, es un psicólogo. Ya le digo, ¿sabes qué? Te cuento que fui una vez a terapia, una sola terapia, no me agradó, no me sentí cómodo y luego porque no tenía el tiempo no volví a ir. Y le digo y le comento de forma resumida que investigué mucho acerca de la inteligencia emocional. Empecé mirando videos gratuitos en YouTube y luego me fui comprando los libros. Luego fui asistiendo a ciertas conferencias virtuales, le digo, y esa fue mi mejor terapia. Y me di cuenta de lo que la gente hacía o decía. Si yo la aplicaba en mi vida, se dieron grandes cambios y lo comprobé. Entonces le digo, no fui a terapia como tal a un psicólogo sentado en un sillón, sino que leía mucha bibliografía de psicólogos que sus trabajos de años de experiencia lo publicaban y simplemente yo absorbía todos esos conocimientos. Bien, tenemos dentro de nuestros participantes a Carlos Parra, que quiere hacer una intervención. Carlos. Doctor Franklin, buenas noches. Muy interesante las opiniones y los comentarios que nos ha compartido, los cuales considero, pues sí, definitivamente yo soy partidario de que a través de la inteligencia emocional podemos encontrar nosotros un equilibrio emocional que nos permita, como tú dices, darnos cuenta de que en nuestra vida tenemos que tener un espacio para la empresa, un espacio para el desarrollo profesional, pero también es muy importante tener un espacio personal y un espacio familiar que nos permita complementar nuestra acción como seres humanos. ¿Consideras tú que como parte de ese desequilibrio emocional que muchas veces sufrimos en nuestras funciones dentro de las organizaciones a las que les prestamos nuestros servicios, que en ocasiones encontramos nosotros una especie de zona de confort
que nos impide desarrollar completamente otras aptitudes. Ese es mi cuestionamiento. Claro que sí. Cuando uno está en su zona de confort, fíjense que estamos como en una especie de burbuja o en un domo, que como estamos complacidos en ese puesto, con esas responsabilidades, con lo que hacemos de forma mecanizada o automatizada todos los días, nos perdemos de un proceso de nuevo aprendizaje. Y muchos de nosotros, y me incluyo, en algún momento yo estaba en mi zona de confort, haciendo lo mínimo, haciendo todo lo que generalmente solía hacer. Cuando me atreví a salir de mi zona de confort, como por ejemplo a leer un tipo de literatura que jamás pensé que la iba a leer, porque eso es salir de mi zona de confort, algo que nunca hice. Cuando decidí a aceptar los cafés, a interactuar con personas, porque incluso antes de la pandemia ya había perdido ese hábito, trataba de buscarle las excusas para no tener ese tipo de reuniones, y después de la pandemia, ni que se diga, tenía la excusa perfecta para no interactuar con las personas. Salí de mi zona de confort. Ahora me invitan a un café, nos invita un cliente a la apertura del lanzamiento de un nuevo producto, el lanzamiento de una sucursal. Soy el primero en llegar y el último en irme. Si me toca tomarme la segunda copa de champán, le digo perfecto y me la tomo y estoy haciendo networking. Y eso es salir de la zona de confort. Para alguien que estaba acostumbrado a no salir, a de alguna forma tener pavor de interactuar con las personas, salí de mi zona de confort y estoy aprendiendo tremendamente y las oportunidades que se me han abierto han sido enormes. Entonces, salgamos de nuestra zona de confort. Sé que a veces tenemos miedo porque, claro, estoy en mi zona de confort, estoy confortable. ¿Y quién quiere salir de un espacio donde es confortable? La gente débil como yo en su debido momento. Entonces, salgamos poco a poco. Si somos temerosos, hagamos ese cambio paulatinamente. No nos va a pasar nada grave, no nos vamos a morir. Poco a poco vamos cambiando, vamos mejorando hasta que finalmente entremos a esa curva de aprendizaje que nos va a decir, oye, qué bien que has salido de tu zona de confort. Mira dónde estás ahora gracias a que te atreviste a salir de la zona de confort. Franklin. Muchas gracias, doctor. Señor Carlos Pacheco. Carlos, ¿deseas intervenir? Bien, Franklin, sin tratar de ser médicos, ni psicólogos, ni nada por el asunto, actualmente tenemos 197 colegas conectados. ¿Cuál dirías tú que son esos primeros indicios en que la persona no es feliz, no disfruta de su trabajo, no disfruta de su entorno? ¿Cuál podrías tú establecer unas 4 causas de acuerdo a tu experiencia? Las personas que no son felices no lo pueden ocultar, lo pueden disimular, pero llega un momento donde uno se da cuenta que no son felices. Esa persona que llega a la oficina y medio te saluda o te saluda con un tono de voz que tú dices, wow, si yo estuviera deprimido, solamente con verte a vos ya me animaría a suicidarme, como yo le digo a algunos colegas. No, con ese pesimismo que venís, menos mal ya yo me recuperé. Ya, Y muchas veces... analicemos eso, analicemos esto del tema de el saludo. Tú decías, ¿no? Que estas personas que llegan, tú le dices, hola, muy buenos días, los quieres saludar, ¿no? Efusivamente, buenos días, Parco. ¿Tú dirías que eso un indicio de que no está bien? Claro que sí. Por ejemplo, yo esta mañana estaba empezando unas jornadas tributarias que siempre tenemos que estar actualizados. Esta vez me tocó estar como participante, ¿ya? Y resulta de que, claro, miraba a muchos colegas contadores especialistas en temas tributarios y miraba cómo interactuaban justamente en el saludo. Y fíjese que en el saludo hay un lenguaje comunicacional del tono, como también Claro. en el saludo hay un lenguaje corporal que dice mucho. Cuando yo notaba a estas personas que saludaban por saludar o saludaban así de reojo, platicando con ellos,
me daba cuenta de que prácticamente estaban en ese evento académico que dura 3 días porque los obligaban en la empresa. Las empresas les pagó la jornada para que vayan y se actualicen en temas tributarios. Era gente que no quería estar ahí, pero que como estaba obligado por la empresa y la empresa le había pagado, tenían que estar. Era increíble. Las personas que no saludaban, que tenían una cara de no estar feliz, eran porque eran obligados. Sin embargo, había otra gente que se notaba cómo saludaba y cómo era efusivo y la cantidad de fotos que tomaba y cómo participaba. Coincidentemente, esa gente era gente que esperaba y que espera todos los años estas jornadas tributarias y que además son personas que ponen de su propio bolsillo porque disfrutan estar ahí actualizándose. Pareciera un dato menor, pero fíjense cómo, en cómo se saluda una persona, uno se puede dar cuenta de que no está feliz. Claro, aquí el colega Carlos Parra está feliz de estar en el sexto foro, no se ha perdido ninguno. Cuando yo le envío un saludo desde acá de Ecuador, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto verte. Él siempre nos regala una sonrisa. Efectivamente, esas personas que no sonríen, no saben saludar, no tienen esa empatía, efectivamente algo está pasando. ¿Cuál crees que sería el segundo aspecto? El otro aspecto, por ejemplo, es la gente que es reacia a aprender. A aprender. Vivimos en la famosa era del conocimiento, pero paradójicamente hay muchas personas que no están dispuestas a aprender, están cerradas, están sumisas en un aspecto de que no quieren absorber absolutamente nada. Entonces, yo indicaba dentro de la ponencia que como contadores, efectivamente, también estamos en una etapa tecnológica de tanta inteligencia, entre ellos la inteligencia artificial, de tantas herramientas y de tanto software. Yo todavía en la universidad, para hacer algunos cálculos contables tributarios, muchas veces lo tenía que hacer de forma manual. Y ahora de forma automática me dan toda esa información, o sea, me facilitan enormemente. Pero hay gente que no quiere aprender, ni incluso de esa forma semiautomática que hoy por hoy están teniendo. Y por ejemplo, en la empresa hay personas que uno le dice, perfecto, mira, yo sé que tú no eres de la parte tributaria, eres del área financiera, pero resulta que hay una vinculación entre la parte financiera y la parte tributaria. Mira, tú eres muy bueno en la parte financiera, pero déjame que te explique algunos aspectos tributarios que lo puedes tomar en cuenta en la parte financiera, porque la siguiente semana tenemos que presentar unos informes al banco para ver si nos van a dar el crédito o no. Entonces, si tú no tomas como consideración los aspectos tributarios, nos van a rechazar el crédito. ¿Y sabes qué? Todos estaremos mal dentro de la gerencia. Y no. Yo la parte tributaria no la veo. Esa no es mi área, no quiero aprender, encárgate vos. Entonces no quieren aprender. Ahí me doy cuenta de que esa gente no es feliz, de que esa gente no es capaz de manejar sus emociones y por tanto no quiere salir de su zona de confort de lo que hemos estado hablando en estos últimos minutos. Franklin, con respecto a lo que tú dices, efectivamente, yo creo que algunos colegas que son contadores, dirigen un grupo de empresas, o son financieros, o están dentro de la sociedad, efectivamente, hay colegas que no buscan aprender, ni siquiera gratis, pero eso los frustra. ¿Los frustra por qué? Porque no pueden alcanzar sus objetivos y se encierran en un círculo de hacer lo mismo cada año sin poder aumentar sus ingresos. Y efectivamente lo que tú dices es así. El aprendizaje es la llave que les abre la puerta a la oportunidad a alcanzar esas metas. Y si no tienen esa llave, definitivamente no alcanzan esa satisfacción emocional, ¿no? ¿Qué opinas, Franklin? La frustración puede acabar con nuestra propia vida, incluso. Hay gente que se ha suicidado y los psicólogos que evaluaron la carta póstuma, fíjense que es muy común que dentro del texto que han redactado está el tema de la frustración. No pudieron con tanta frustración por un desamor, por un mal trabajo, por no haber conseguido la riqueza que ellos pensaron que iban a conseguir, porque no consiguieron el empleo de sus sueños, etcétera, etcétera, y la frustración derivó en que finalmente se quitan la vida. Entonces, ¿cuánto de nosotros algunas veces no estaremos frustrados? Un ejemplo muy común, voy a volver a poner nuevamente el tema
del fútbol, ¿ya? Para aquellos que somos amantes del fútbol. Anoche jugó la selección boliviana, iba a ser su cuarto partido en Paraguay. Ya los 3 primeros los perdió. Yo no me frustré, ¿saben por qué? Por la sencilla razón que sabía que íbamos a perder. No tengo una bolita mágica, pero resulta que no me elevé las expectativas porque ya yo sé cómo soy. Si ya yo sabía de que si vaticinaba que iba a ganar y luego perdía, mis emociones me iban a deprimir. Iba a estar triste, enojado y tal vez hoy todo el día iba a estar muy mal. Como dije, prefiero no llenarme de expectativas para luego no frustrarme, que gane el mejor. Miré el partido sin ninguna expectativa de que íbamos a golear a Paraguay. ¿Y qué pasó? Finalmente perdimos. Y dije, bueno, ganó el mejor. Felicidades a los paraguayos, tengo varios amigos, los felicité y hoy mi vida fue tranquila y normal. ¿Por qué? Justamente por el tema de las expectativas, como también el tema de la frustración. Claro, Ecuador goleó 2-0 a Bolivia, por si Por acaso. ejemplo, claro que sí. Luis Alberto Jiménez dice, ¿consideras que cuando transformamos nuestra energía, transformamos nuestra vida? ¿Qué opinas, Luis Alberto Jiménez? ¿Consideras que cuando transformamos nuestra energía, transformamos nuestra vida? ¿Qué opinas, Franklin? Oiga, eso no debemos ni de dudarlo. Pero respondiendo a su pregunta, claro que sí. Transforma. Le vuelvo a decir, recordemos nuestro seno más cercano familiar. Hay gente que irradia una chispa, una energía que acá en Bolivia se le dice, ¿te ganaste la lotería? ¿Tenés $1.000.000 en casa? Y hay gente que, ¿saben qué? Tiene más carencias que nosotros, tiene mucho más problemas que nosotros, pero ¿saben qué? Maneja su inteligencia emocional y viven una vida más feliz, una vida más plena. Nada que ver con ese otro extremo que tiene su filosofía de vida, de dejar que la vida fluya y que la naturaleza haga lo suyo y su vida es un desastre. No, no, porque ambos extremos son malos, sino que tenemos que tratar de ser felices con lo que tenemos y, por supuesto, gestionar, porque las emociones se pueden gestionar, uno puede aprender, como en el caso mío, a vivir la vida. Para ir terminando esta parte de la felicidad, fíjense que el año pasado me fui con mi madre a Río de Janeiro, un viaje que con mi madre hacía muchos años no hacía, éramos los dos. A mí me fascinan las fotos, yo soy un amante de las fotos. Estábamos en pleno Río de Janeiro, era mi primera vez en el Pan de Azúcar. Me fui con mi madre y le digo, mamá, por favor, tomame unas fotos. Mi madre me tomaba una foto, pero una foto que me sacaba hasta sin cabeza. En pleno Pan de Azúcar, con una cantidad de turistas, le digo, mamá, estas fotos están pésimas. Me di cuenta que le estaba hablando feo a mi madre, de una forma que era un viaje tan placentero. Después reflexioné y dije, no puedo ser así. Yo a este viaje vine para disfrutar de mi madre. A partir de ese momento le dije a mi mamá, mamá, tranquila, no me vas a tomar ninguna foto, este viaje va a ser para vos. Y a partir de ese momento, el lugar donde íbamos, yo me centraba en tomarle foto a ellas y le saqué las mejores fotos más espectaculares que ella en su vida ha tenido. Y la convertí en esos días en la madre más feliz y más orgullosa. Claro, No me así debe ser. No, pero tuve que pasar un momento tan incómodo y alguien dirá, ¿pero qué es una foto? No, el tema es que yo reaccioné de una forma indebida. Mis emociones no las gestioné de la mejor manera y le hice pasar un mal rato a mi madre y obviamente yo también un tremendo mal rato. Cuando dije, no me interesa la foto, mi madre me tomaba como ella podía y perfecto, y me quedé con esa foto, hice algunos retoques y luego publiqué algunas de ellas, pero a ellas las fotos espectaculares que hasta hoy se jacta con sus amigas que pasó el mejor viaje de su vida porque yo tenía una paciencia, tenía una calma y le tomé foto a donde ella quería y en las poses que ella quería. Y eso es gestionar las emociones. El doctor Carlos Enrique Pacheco. Carlos. Franklin, mira, yo creo que eso es empatar, ¿no? Se le llama empatía, ¿no? Así le llaman, ¿no? O sea, el salir el que ya pueda ser pues una persona que puede coactuar con las demás personas, pues tengo que empatar con ellas, ¿no? Porque no todos piensan igual que yo, ¿no? ¿Sí?
Y creo que por arriba de todas las cosas, si emocionalmente estoy mal, ahora sí que todas las cosas que yo haga van a salir mal, ¿no? ¿Sí? Entonces, me gustó mucho la plática porque pues, definitivamente este tema, pues casi nadie lo toca, ¿no? Y como tú dices, preferimos estar en la zona de confort en lugar de prepararnos para que podamos salir adelante, crecer, ¿no? Intelectualmente, pero también hay que eh, interactuar con todos, ¿no? La familia, con todos, ¿no? ¿Sí? Entonces te felicito, Frank, ¿eh? Bien, Franklin, un último aspecto. Ya vimos las personas que no saben saludar, aprender. Un último, tal vez, características de aquellas personas que necesitan hacer un cambio. Pareciera gracioso y hasta paradójico, fíjense que yo me he dado cuenta y lo he charlado con mucha gente, sobre todo con una amiga psicóloga. Dentro de la empresa hay grupos de WhatsApp. Mínimo debe haber un grupo de WhatsApp. En algunos casos hay varios grupos de WhatsApp. Y muchas veces ustedes ven que la mayoría interactuamos, ¿no? Opinando, diciendo sí, me parece, no me parece, está muy bien, excelente, te felicito. O sabes que no, estuvo bueno, pero mira, modifica tal columna, tal fila, agrega tal cosa, agrega tal cuenta, o este monto de dónde salió, o este monto está muy inflado, diferentes aspectos. Pero fíjense que siempre hay una o dos personas que nunca opinan nada, ni a favor ni en contra, ni felicitan ni critican. Y uno dice, ¿y qué pasa con estas personas? ¿No leen el WhatsApp? Pues lo leen, pero ¿saben qué? No responden nada porque no les interesa. Y básicamente eso es porque son personas que no son felices, que no están a gusto con la empresa, que no están a gusto con la mayoría del entorno en el cual trabajan. Y eso es un aspecto que uno se da cuenta de que esas personas tienen que cambiar en su vida, tienen que salir de su zona de confort y tienen que entender que la con los colegas es fundamental, no solamente para mantenerse en la empresa, incluso para poder seguir escalando. Hay mucha gente que somos reacios o que somos indiferentes. Y hay un dicho que dice, la indiferencia mata. Pero veamos en qué escenario y espacio conviene que seamos indiferentes. Yo tengo muchos grupos de WhatsApp y no puedo negar, en algunos grupos de WhatsApp soy totalmente indiferente porque no me interesa. Alguien me agregó ahí grupos de colegas donde en vez de compartir temas académicos, se comparten otros tipos de temas que no me interesan. Y en ese grupo yo soy indiferente y lo acepto. Y no me interesa cambiar porque no quiero dejar una mala impresión. Pero en otros grupos laborales, familiares, de amigos, donde se comparte material intelectual, ahí no, ahí ya no soy indiferente. Ahí ya trato de hacerme notar, de hacerme ver y por supuesto marcar la diferencia con la calidad de material que yo comparto dentro de esos grupos de WhatsApp. Entonces, también ese es un aspecto que uno puede denotar que a alguien no le interesa, que no es feliz y que no quiere salir de su zona de confort. Muy bien, muy bien. Le damos las gracias al licenciado, el CPA Franklin Peña Barrios. Le vamos a dar paso al doctor Lucio Heredia. Lucio. Pues muy bien, pues muchas gracias, Franklin. Hay varios comentarios, muy interesantes los temas para nuestros asistentes. Por ejemplo, este último que dice Magnolia, la colega Magnolia, que su ponencia, lo máximo para nuestra profesión, supremamente importante y fundamental. Lo máximo, excelente, miles de bendiciones. También comentan que a través de un buen manejo de la inteligencia emocional podemos manejar los niveles de estrés, ya que está comprobado médicamente que el estrés afecta a la salud. Entonces, efectivamente, y pues bueno, hay varias felicitaciones y pues muchas gracias. Un tema que viene a alejarnos un poquito de lo técnico de este foro, pero que es sumamente importante para pues poder mantenernos sanos de la mente. Eso apoya en lo físico y eso hace que hagamos un buen trabajo.
Yo tengo una pregunta para el doctor Lucio. Doctor Lucio, ¿qué hace usted para calmar el estrés? Bueno, aquí hay una cuestión también muy importante que yo creo que es fundamental para cualquier estrategia de vida y que es conocerse a sí mismos. Entonces, cada uno tenemos un diferente umbral de dolor, un diferente tipo de emociones, o sea, somos más susceptibles a unas emociones u otras, y también creo yo que existe un umbral al estrés, que no es lo mismo que nos mantengamos callados del estrés, que lo ocultemos o que no lo sino que somos más resilientes o más tolerantes a las frustraciones, a los conflictos, etcétera. Entonces, yo por principio de cuentas no me meto en lo que no me importa. Sí, esa ha sido una de mis máximas desde muy joven, es que si no me interesa, pues no tengo que estar ahí. Y eso incluye lugares, trabajos y personas. Entonces, por ejemplo, si tengo un cliente que me pone mal, me mortifica su forma de ser, su carácter, su trato, pues a lo mejor el tipo de trabajo, pues yo valoro si eso económico que me reporta vale la pena. Entonces, pues a veces sacrifico lo económico con tal de estar bien, ¿no? Entonces, de esa manera he ido alejándome de gente que puede crearme un estrés que no estoy dispuesto a soportar. Entonces, en todos los sentidos, en mis relaciones personales, en mis relaciones profesionales, es lo primero. O sea, no es que no pueda llevar un conflicto, sino que si el conflicto no me va a generar nada bueno, pues me va a desgastar, pues no tiene sentido para mí. Entonces, esa es como que mi regla de oro. ¿Sí? Y pues bueno, así me he dirigido siempre. Bien, nuestra colega María Janet, por favor. María Janet, ¿sí me escuchas? Aquí estoy. Bien, tenemos a nuestra colega María Janet Castillo de Colombia, Majita, para que haga la despedida. Claro que sí, pero sin antes darle los agradecimientos al profe Franklin Peña con esta excelente ponencia que nos hizo hoy, nos sacó de contexto con respecto a cómo veníamos, nos frenó en seco. Nos frenó en seco. Yo sí tengo una pregunta para mi profe Franklin. Esto que te ocurrió fue un motivo y esencia para estar donde estás hoy dando estas exposiciones. Y estos temas salidos pues del contexto de la profesión, de la normativa, bueno, etcétera, etcétera, ¿te han generado ingresos nuevos, son amigos, bueno, de algo diferente, como decir, tengo otra alternativa fuera de mi profesión con lo que te sucedió y con lo que has ido desarrollando? Claro que sí, se puede monetizar esto. Como les decía, yo estaba en mi zona de confort, viviendo de mi salario como también de la parte académica. Cuando decidí salir de mi zona de confort, implicaba también volver a conectarme, porque me había alejado mucho de las personas. Me había vuelto un poco arisco, como se dice acá, y me alejaba de esto del networking y de las personas. Desde que realicé esto, fíjense que mi vida ha cambiado. Recientemente, la semana pasada, he sido elegido como director de desarrollo institucional de una importante entidad académica e investigativa con prestigio a nivel mundial. ¿Y cómo se dio eso? Justamente porque después de este escenario negativo y de manejar la inteligencia emocional, fui interactuando con más personas que me fueron conociendo por mi presente y mi potencial y automáticamente me direccionaron para que pueda presidir este nuevo directorio. Como también dentro de la empresa, como ya mi actitud, mi semblante y mi cambio es diferente, ya me eligen a mí para ir a negociar, para ir a cerrar tratos, donde ya pasé de ser alguien prácticamente desechable dentro de la empresa, ahora a nuevamente convertirme en alguien imprescindible dentro de la empresa. Y por supuesto es valor agregado. Económica. Valor agregado. Claro que sí. ¿No? Muy bien, muy bien. Majita. Gracias, gracias. Bueno, a nuestros colegas que todavía están aquí presentes,
Les recordamos la invitación para mañana. Tenemos manual de funciones y control interno, relación de las NIF en la dirección de las empresas. Nada más ni nada menos a cargo de nuestro presente amigo, colega Víctor Hugo Parrales. Mañana estará Víctor Hugo en ponencia en nuestro último día de esta semana, número 3. Bueno, con los agradecimientos como siempre a todos, al profe Lucio, a la profe Guillermina, que no la volví a ver, a Víctor y al profe Franklin, y a todos ustedes por estar presentes hasta esta hora acompañándonos. Muy buenas noches, que descansen. Nos vemos mañana. Franklin, envíale por un mensajito, por favor, tu correo a los colegas que de repente quieren contactarse contigo. Bien, Majita, muchas gracias, Lucio. Muchas gracias a todos, Franklin, muy agradecido, y muchas gracias a todos los asistentes, María Yanet, Víctor, pues muchas gracias pues por estar a cargo también de estas sesiones. Bye, muchísimas gracias, María Yanet, Lucio, Víctor Hugo y a Malena de manera especial. Muchísimas gracias por la invitación y hasta otra oportunidad. Que tengan todos muy buenas noches y ya saben, no se ahoguen en un vaso de agua. Gestionen su inteligencia emocional y van a ver cómo su día a día va a cambiar. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Chau, chau. Bye, bye. Hasta luego. Gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches.